Bueno, Dios les bendiga a todos, hermanos. Damos gracias a Dios por lo bueno y maravilloso que es nuestro Creador, nuestro Señor. Y si hay algo que Dios ha permitido que no ha sido bueno, hay que verlo como lo hemos cantado, ¿verdad? De acuerdo a la voluntad de Dios. Y en lugar de quejarnos, hay que confiar en Él. Voy a invitarles para que vayamos a nuestras Biblias. Vamos a compartir un tema para el día de hoy. Cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. Ese es el tema de esta noche. Vamos a estar viendo algunas cosas bastante rápido para poder concluir. Pero quiero invitarles para que tomemos un versículo de partida. No vamos a considerar un pasaje en sí, sino varios versículos, porque es un tema para esta noche. San Juan capítulo 7, el versículo 17 vamos a leer y luego vamos a orar para continuar con nuestro tema de esta noche. San Juan capítulo 7, el versículo 17. Lo vamos a leer, yo lo leo en voz alta, usted lo lee con su vista y luego vamos a orar para continuar lo que es el tema de esta noche. Dice la Biblia de la siguiente manera. San Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias por darnos la bendición y la oportunidad para poder presentarnos ante ti, Señor, en esta hora. Estamos agradecidos por habernos regalado este año que estamos ya concluyendo. Estamos agradecidos por la vida, por todos tus cuidados, por nuestra vida personal, la matrimonial, la familiar y también lo que es a nivel de la congregación, la iglesia local, Señor. Gracias por los trabajos que nos has permitido. Gracias por todas las cosas que se han desarrollado, Señor. Y tú has guardado, has protegido a cada uno de los miembros de esta congregación. Estamos agradecidos por todas tus bendiciones, por todas tus bondades, porque eres un Dios misericordioso, eres precioso, Señor. Y en esta noche queremos darte a ti la alabanza, la exaltación, y queremos también meditar, reflexionar en lo que dice, Señor, tu palabra para esta noche. Toma el control de nosotros de principio a fin. Y lo que podamos ver, escuchar, pueda ser aplicado, Señor, a nuestra vida práctica. Padre, en el nombre de Jesús, te lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. Bien, hermanos, en esta oportunidad, como ya lo dijimos, vamos a hablar sobre el tema, cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. Porque podría ser de que nosotros conozcamos la voluntad del Señor, pero no la obedezcamos. Pero en esta oportunidad vamos a enfatizar las dos cosas, las dos partes. Y nosotros vamos a observar dentro de este tema acerca de aquellas cosas que muchas veces nos preguntamos. Dijo un hombre en cierta ocasión, ese tema quiero saber yo, me dijo él, ¿verdad? Había sido un creyente en Cristo por mucho tiempo, luego se había apartado de Dios, vivió una vida en libertinaje, una vida a su antojo, una vida miserable espiritualmente hablando, pero siempre que escuchaba un tema como este, él siempre decía, eso quiero escuchar yo. Y lamentablemente ese hombre escuchó en muchas ocasiones, pero nunca obedeció y nunca practicó lo que había escuchado. Entonces nosotros, para esta noche, vamos a recordar, porque para muchos es un recordatorio, pero para otros posiblemente sea algo que tal vez no conocía en su totalidad. Y a veces tenemos un pensamiento, digamos, contrario o equivocado con respecto al tema de conocer y hacer la voluntad de nuestro Señor. Pero dentro de esto vamos nosotros a iniciar enfatizando lo que dijo un hombre. Y dijo un famoso hombre, un hombre de éxito es aquel que descubre cuál es la voluntad de Dios para su vida y la obedece.
Eso dijo un hombre predicador famoso de su tiempo. Y él enfatizó y dijo, el hombre exitoso es aquel que descubre cuál es la voluntad de Dios y también la obedece. Nosotros debemos de saber de que el verdadero éxito de un hombre no es la posición social, su cuenta bancaria que pueda tener, no es su influencia o su fama, más bien es simplemente hacer lo que Dios quiere que él pueda hacer. Cuando uno descubre cuál es la voluntad de Dios y uno hace lo que él quiere, ese es un hombre exitoso. No estamos en contra ni estamos diciendo que no es importante el dinero o no es importante algo otras cosas, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es descubrir cuál es la voluntad de Dios y nosotros caminar bajo esa voluntad o bajo esa dirección. Cuando nosotros caminamos bajo esa voluntad, entonces usted será un hombre o una mujer de éxito sobre esta vida. No así aquel que la escucha, la encuentra, pero la deja a un lado y no la toma en cuenta. Entonces nosotros, para esta noche, vamos a iniciar diciendo que tenemos una promesa para empezar. Y está en Proverbios 3, versículo 5 y versículo 6. Y dentro de lo que es esta promesa, nosotros vamos a observar lo que dice el pasaje. Primeramente dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Dentro de esa promesa, lo que nosotros debemos de aprender o de recordar para esta noche es que necesitamos estar confiando en nuestro Señor. No existe otra manera más para que nosotros podamos descubrir o encontrar la voluntad de nuestro Señor, sino fiarse de Jehová únicamente. Y luego, y no te apoyes en tu propia prudencia, que es uno de nuestros problemas como seres humanos que muchas veces cometemos. Apoyarnos en lo que nosotros pensamos o nosotros creemos que es lo correcto. Para encontrar la voluntad de nuestro Señor, no tiene que ser en nuestro pensamiento o en nuestro criterio, sino en lo que es la palabra de Dios. Y dice el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. Una de las cosas importantes que debemos de recordar es que nosotros necesitamos tener en cuenta a Dios y su palabra para nuestra vida. De otra manera, esto es imposible para poder encontrar o descubrir lo que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y Él enderezará tus veredas. Nosotros no podemos enderezar nuestro camino. Nuestro camino es un camino muchas veces es torcido, es equivocado, es como nosotros creemos que puede ser, pero el camino de Dios es otro camino. Y la única forma de encontrar ese camino que pueda ser el que Dios quiere es a través de la misma palabra, de poder confiar y creer en esa confianza de lo que es la palabra de Dios. De tal manera que nosotros podemos decir en estos versículos que la fe debería de estar puesta, eterna, exclusiva y extensivamente en el Señor Jesucristo, que revela estas enseñanzas y las mantiene firmes para cada uno de nosotros. Nuestra fe debe de estar de esa manera. La fe verdadera se muestra al seguir las enseñanzas de Dios, porque el entendimiento humano es limitado. No podemos nosotros enderezar nuestro camino. No podemos nosotros en nuestras capacidades hacer lo que nosotros o lo que Dios quiere. Tiene que ser bajo lo que es la voluntad, el criterio y la dirección de nuestro Señor, que nos da a través de lo que es su palabra únicamente. Entonces, dentro de eso también vamos a observar que hay una advertencia. Y la advertencia la encontramos en el versículo 7, siempre de Proverbios 3. Y nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Si nosotros queremos descubrir cuál es esa voluntad de Dios para nosotros, tenemos que apoyarnos no en nuestra sabiduría, no en nuestra opinión, sino tener el temor a Dios. Usted debe de saber que aquí, cuando hablamos de el temor a Dios, estamos hablando del respeto hacia nuestro Señor y apartarnos del mal, no seguir el mal camino. Proverbios dice,
esta es la manera en la cual nosotros podemos descubrir lo que es la voluntad de nuestro Señor. Veamos ahí acerca de lo que es teme a Jehová. Esta frase se refiere a la actitud que resulta del verdadero conocimiento de Dios y de la relación del hombre con Él. El que teme a Dios recibe humildemente su revelación y le obedece. No solamente oye aquello, no solamente puede escucharlo, no solamente puede verlo, sino también lo obedece, lo practica. La Biblia dice que no debemos de ser, dice, solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces, hay una promesa, pero también tenemos una advertencia. Y dentro de esto, nosotros hoy vamos a ir entrando a lo que es nuestro tema, ¿verdad? Y vamos a observar en el punto número 2 una premisa básica basada en el versículo que nosotros leímos al inicio de esta meditación, como es San Juan 7, el versículo 17, y lo vamos a leer de nuevo. Y dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Dentro de lo que es esta premisa básica, en San Juan 7, versículo 17, nosotros vamos a observar aquí algunas cosas interesantes, así un poco luego para poder avanzar en el tema. Y nosotros vemos aquí que en esta premisa hay 4 partes involucradas, de acuerdo a este versículo 17 de Juan. Y las partes involucradas nosotros las vemos acá. Número 1, Dios tiene una voluntad o plan. El versículo que leímos dice: el que quiera hacer la voluntad. Entonces, lo primero que vemos es su voluntad. La primera parte en esta premisa es descubrir que Dios tiene una voluntad o plan para cada uno de nosotros. Es lo primero que nosotros debemos de observar o de descubrir dentro de lo que es esta parte. Los que procuran conocer o los que queremos conocer la voluntad de Dios y cumplirla, debemos de saber en forma muy clara que Jesús dijo la verdad y con respecto a su persona. Él es Dios, Él es el verdadero. Todo buen creyente que quiere descubrir el plan o la voluntad de Dios deberá de saber que lo que la Biblia dice es la palabra de Dios. Es lo que Dios dice, no es lo que dice el hombre, es lo que dice nuestro Señor. Y dentro de eso nosotros debemos descubrir primeramente esa voluntad. Número 2, Dios quiere que conozcas su voluntad y dice: conocerás. Cuando nosotros vemos la parte número 2 y estamos hablando de conocer, Jesucristo dijo que el creyente debe de conocer si la enseñanza es de Dios o es de los hombres. En muchas ocasiones Jesucristo repitió esto cuando enfrentó a los judíos religiosos, porque muchos lo acusaban, lo señalaban de decir de que él no era el verdadero. Pero Jesús los llevó a eso, a que ellos conocieran la verdad, que conocieran la Escritura. Y muchas veces nosotros también nos pasa la misma situación, porque a veces no conocemos la palabra de Dios. Todo buen creyente que quiere llegar a entender la voluntad de Dios deberá de conocer si eso es lo que dice Dios o eso es lo que dice el hombre. Lo que nosotros enseñamos aquí, lo que practicamos, lo que creemos, ¿por qué lo creemos así? ¿Alguien lo dice? ¿Alguien lo enseñó? ¿O es lo que dice la palabra de Dios? Si la Biblia lo dice así, entonces hay que creerlo. Si la Biblia no lo dice así, entonces hay que rechazarlo. Lo que nos debe de interesar a nosotros es lo que dice Dios, no lo que dice el hombre. Número 3, la voluntad de Dios es revelada en su palabra. Por eso dice el versículo que nosotros hemos leído, y dice este versículo que es importante que nosotros conozcamos lo que es la doctrina. Cuando habla aquí de doctrina, podemos también decir lo que es la enseñanza. Y dijo el Señor: conocerás si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, cuando nosotros encontramos
o hablamos de esa enseñanza, la pregunta es, ¿de quién es? ¿Es una enseñanza de Dios? ¿Es bíblica? ¿Está en la palabra del Señor? ¿O es una enseñanza inventada? Usted no debe de confiarse de todos los que nos paramos en estos púlpitos al frente de ustedes, que le podemos decir la verdad. No todos. Usted debe de prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, para poder descubrir cuál es la voluntad de Dios, entonces necesitamos saber si esa enseñanza es bíblica, está en la palabra de Dios, interpretada en su contexto correcto, o es una enseñanza meramente de hombres. Y luego nos vamos otra vez al versículo. Y hoy nos vamos al inicio del versículo 17. Y dice, el que quiera. Mire qué importante. El punto número 4 dice, tienes que querer hacer la voluntad de Dios para conocer explícitamente el plan de Dios. El versículo dice, el que quiera hacer la voluntad. Debemos de saber que cuando se habla de la voluntad de Dios, aunque usted pueda oírla repetidamente, no significa que usted pueda estar haciendo la voluntad de Dios. San Juan dice, es necesario que en nosotros haya el deseo, el querer hacer la voluntad de nuestro Señor. ¿Saben por qué? En esta enseñanza, Jesucristo o Jesús sabe que sus detractores realmente no querían conocer la verdad. Y cuando digo detractores, estamos hablando de personas que se oponían a su enseñanza. Aquellos que siempre estaban en contra, que no querían recibir o, digamos, aceptar la verdad de Jesucristo. Aunque Él le dijo que Él era Dios, no lo creyeron. Le preguntaron en muchas ocasiones, ¿tú eres el Cristo? Y Él le respondió que sí. Y aunque dijo que sí, que Él era el Cristo y le dijo la verdad, ellos siempre la negaban y la rechazaban. Cuando hablamos de los detractores, estamos diciendo siempre personas que se oponen a la verdad de Dios y también se oponen a los mensajeros. Cuando hablamos también de detractores, estamos diciendo que pueden haber impíos, como también pueden haber creyentes que se opongan dentro de las mismas congregaciones. Esto no es un tema nuevo, es un tema antiguo, es viejo y a la vez también es nuevo porque nosotros lo enfrentamos en la actualidad. No todas las personas, incluso en las mismas congregaciones, no todos aceptamos la verdad de Dios. Muchos todavía estamos en aquella opinión propia, como dice Proverbios, aferrados a nuestra propia opinión, no a la voluntad de Dios, aferrados a lo que así yo inicié, así me enseñaron, así aprendí, y por lo tanto yo no voy a cambiar. Y nos resistimos a aprender la palabra de Dios correctamente. Entonces, Juan dice que estos detractores son aquellos que siempre están calumniándonos, los que siempre nos están, calificando, que siempre nos están señalando y siempre ellos están en lo correcto. Ellos quieren hacernos sentir mal o hacernos ver mal. Ellos están pensando que nosotros debemos de fracasar en algún momento. Jesucristo enfrentó esa enseñanza y dijo el Señor, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, entonces nosotros no podemos ser de esos detractores que se oponen a la palabra del Señor. Tenemos que ser personas que quieran, que estén dispuestos, que de su propia iniciativa vienen a la palabra de Dios para descubrir cuál es esa voluntad. Entonces, en esta premisa vemos 4 puntos importantes. Y dentro de esa parte nos vamos entonces a lo que es el punto 3. Un principio básico. Y dentro de este principio básico comienza siempre con lo que las Escrituras enseñan, que es decididamente la voluntad de Dios para ti. Aquí vamos entrando ya al punto clave que nosotros queremos llegar. Cuando se habla acerca de hacer la voluntad de Dios, la gente quiere que le pongamos una lista de cosas de qué es hacer la voluntad de Dios. Estamos acostumbrados que queremos que nos den la dirección, así hágalo. Bueno, yo quiero decirles
que cuando hablamos de este principio básico, para poder entender y para poder hacer la voluntad de Dios, primeramente nosotros lo que necesitamos es comenzar por lo que es la palabra de Dios, lo que dice la Escritura, lo que dice el Señor. Y dentro de ese principio básico vamos a entrar en cuanto a la voluntad de Dios conocida. Tenemos nosotros en la palabra de Dios a lo que le llamamos la voluntad de Dios conocida, como también vamos a ver más tarde la voluntad de Dios no conocida. Entonces, para llegar a hacer la voluntad de Dios, yo debo de iniciar con lo que es la voluntad conocida. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas y queremos entender muchas cosas más, pero no practicamos lo que ya conocemos. Queremos más información, pero no obedecemos lo que ya conocemos. Dios no trabaja de esa manera. Dios me va a dar más cuando yo estoy haciendo fiel en lo poco. El Señor dijo en otro contexto, si eres fiel en lo poco, entonces lo serás también en lo mucho. Ese es otro contexto, pero trayéndolo para aplicarlo únicamente como un principio, para aprender en esto, podemos decir, si nosotros ya tenemos un conocimiento y lo estamos obedeciendo, entonces Dios nos va a dar más. Si yo tengo ya un conocimiento, pero no lo estoy obedeciendo, entonces no puedo pedir más. Entonces, si usted quiere llegar a entender, ¿verdad? Y usted dice, bueno, yo quiero comprender cómo hacer la voluntad de Dios en este año 2026. Bueno, es sencillo. La respuesta no es la que usted está esperando. La respuesta es, comience por lo que usted ya sabe, ya conoce. Y yo solamente quiero presentarle algunas ideas, algunas cosas. Y usted puede agregarle a esas cosas, puede agregarle otras de las que usted ya conoce y usted también necesita obedecer. Entonces, la Biblia deja en claro que es la voluntad de Dios que tú seas. Mire cuál es la voluntad de Dios. Primero, hablando de esa voluntad de Dios, lo primero que Dios dice que tú necesitas es ser salvo. Ese es algo que nosotros los creyentes ya sabemos, ya conocemos. Y si usted está aquí el día de hoy y no es creyente, y usted también se ha preguntado, y usted también quizás quiere hacer la voluntad de Dios, usted necesita comprender lo primero. Usted necesita la salvación para su vida. Nosotros como creyentes debemos de tener claridad que estamos ya dentro de esa salvación. Entonces, la Biblia dice en 1 Timoteo 2:4 al 6, pero aquí vamos a leer solamente, el que más nos interesa es el 4, y dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mire qué importante. Cuando estamos hablando acerca de esa voluntad de Dios conocida, lo primero que debemos de saber es, Dios quiere que nosotros comprendamos acerca de la salvación. Y la Biblia dice, lo dijo el apóstol Pablo, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, todos. Y lo dijimos el miércoles pasado. En el contexto de Romano, todos significa hombre inmoral, hombre moral y hombre religioso. En el contexto de la carta de los Romanos, incluye a 3 tipos de personas: los inmorales, los morales y los religiosos. Y en el sentido general, yo creo que en esas 3 partes lo podemos resumir. Los ricos, los pobres, los educados, los no educados, los famosos y no famosos. Dios quiere la salvación para todos. Los que son blancos, los que son morenos, a los que son altos, los que son chaparros, Dios quiere la salvación para todos. Esa es la voluntad de Dios para con la humanidad. Y luego, otra vez, dice el versículo, y vengan al conocimiento de la verdad. La Biblia habla acerca de la salvación, que es una decisión personal. Usted decide. Nadie lo puede forzar, nadie puede torcerle la mano, no es por levantarlo, ¿verdad?, hacerle presión, es porque usted decide
entiende que es un pecador, que está sin Cristo, está perdido sin Dios, que va rumbo al infierno, pero reconoce que Jesucristo dejó su trono y su gloria, vino a esta tierra, tomó un cuerpo humano, fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Él murió en la cruz como el más pecador, no siéndolo, porque tomó tus pecados y los míos y los clavó en la cruz del Calvario. Ahora nosotros necesitamos decidir voluntariamente venir a la palabra de Dios y creer en Cristo únicamente como nuestro Salvador personal. Uno decide. Y luego en el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué la salvación se encuentra solamente en Cristo? Lo dice el versículo 5. Porque solamente hay un solo Dios y un solo mediador. No hay otro más. ¿Cuántos murieron en la cruz del Calvario? Solo Jesucristo murió por nuestros pecados. Él es el único. Y el versículo 6 nos dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y el miércoles pasado hablamos un poquito acerca de lo que es el rescate, ¿verdad? Cristo pagó nuestro rescate en la cruz. Él derramó su sangre y pagó por nuestros pecados. Y segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y mire qué bonito esto. No queriendo que ninguno perezca. Y cuando habla ahí que no quiere que ninguno, entonces la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que todos se salven, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Pedro también nos dice cuál es el deseo de Dios, cuál es la voluntad de Dios conocida, que el hombre sea salvo. ¿Cómo se puede salvar? Bueno, dice aquí el versículo 9 al final, que todos procedan al arrepentimiento. Y voy a recordarles lo que significa la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, en este contexto de la salvación, tiene que ver con un cambio de mente, no con un cambio de conducta. En este sentido, la palabra arrepentimiento para la salvación tiene que ver con respecto a un cambio de mentalidad. Y cuando hablamos de un cambio de mentalidad, estamos diciendo con respecto a el objeto en que nosotros creemos y confiamos para la salvación. Por ejemplo, si usted cree que la salvación se puede obtener por obras, por lo que yo hago, si usted cree que la salvación se puede obtener porque yo me someto a un rito como es el bautismo, si usted cree que puede ser salvo porque usted está tratando de guardar los mandamientos, y digamos que usted los pudiera obedecer, los pudiera porque no puede obedecerlo. Si usted pudiera obedecer los mandamientos, si usted cree que es la forma como usted puede salvarse, la Biblia dice, arrepiéntase, cambie de mentalidad. Esa no es la manera de poder salvarse. La manera bíblica de poder salvarse es únicamente por fe en Jesucristo, el que murió en la cruz por nuestros pecados. Yo debo de arrepentirme, de dejar de creer en mí mismo, en lo que yo hago, y poner ahora mi confianza únicamente en la obra de Jesucristo hecha en la cruz del Calvario. Ese es el arrepentimiento bíblico para la salvación. Si vamos a hablar de arrepentimiento en el sentido de la vida práctica, esa es otra cosa. No nos metemos ahorita en esa parte. Estamos hablando de la salvación. Número 2. Otra cosa conocida en la voluntad de Dios es controlado por el Espíritu Santo. Esto también lo vimos el domingo. La voluntad de Dios conocida es lo que dice Efesios 5, 18 al 19. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahí está la orden, el mandato. La orden es sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, el mandato es ser llenos. Cuando hablamos acerca de la llenura del Espíritu Santo,
debemos de quitarnos de nuestra mentalidad que llenos significa tener más de Dios. Eso no es lo correcto. La llenura no significa tener una parte más de Dios. No es cierto. Porque nosotros cuando creímos en Jesucristo, nosotros obtuvimos todo de nuestro Señor. El Espíritu Santo vino a nosotros en su totalidad al 100%. Pero cuando hablamos acerca de lo que es la llenura del Espíritu, no consiste en tener más del Señor, sino que nosotros tengamos más hacia nuestro Dios. Dicho de otra manera, es cuando en nuestra vida práctica se vive, se manifiesta, se refleja lo que es Dios en nosotros. Lo vimos el domingo, lo que dice Pablo en los Gálatas. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, es paz. Y luego sigue la lista, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de la llenura, no es que tenga una porción más del Espíritu en mí, es lo contrario. Es que el Señor tenga control de nosotros, que yo permita a Dios que Él guíe mi vida, mis pasos. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cuál es el resultado? Dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo? Se manifiesta en la manera como Dios habla, cómo Dios se conduce, cómo Dios dice las cosas. De esa manera se manifiesta. Cuando nosotros hemos adoptado un parecido a Jesús en su manera de caminar y de vivir la vida cristiana. Muchas veces nosotros como creyentes no nos parecemos a Jesucristo, lamentablemente. En lugar de amar hay rencores, resentimientos, amarguras. Siempre tiramos salsa, como dijo alguien, ¿verdad? Contaminamos a los demás. Tiramos maldiciones a las demás personas. ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo? Solamente cuando el Espíritu Santo no tiene el control de nuestra vida. Nuestra carnalidad se ha apoderado de nosotros. Es la que nos controla. Entonces, la voluntad conocida es andar en el Espíritu. Que sea el Cristo sea mi Señor. El que pueda controlarme y pueda guiarme en mi vida práctica. Y otra cosa es, de la voluntad de Dios, es que seamos santificados. Dice 1 Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios conocida para nosotros? Que nos santifiquemos. Yo quiero recordarle que la palabra santo, ¿verdad? Significa siempre lo mismo. Y la palabra santo, ustedes bien saben, que significa apartado. La palabra santo en la palabra de Dios significa apartado. Pero la palabra santo la podemos ver en tres tiempos. La podemos ver en el sentido de la justificación, la podemos ver en el sentido de la vida práctica y la podemos ver también en el sentido de lo que es la glorificación. Los tres tiempos de la santidad. Ahora, ¿cuál es el tiempo que tenemos acá? Bueno, estamos hablando de la voluntad de Dios conocida. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios conocida, estamos hablando de creyentes. Entonces, no puede ser la justificación y no puede ser tampoco la glorificación. Esto es la santificación en el diario vivir, en el día a día, en la que nosotros vivimos siempre, constantemente. La Biblia dice, en ese tiempo en el cual nosotros vivimos y caminamos, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a que nosotros practiquemos la santidad. ¿Qué significa entonces para nosotros practicar o santificarnos en la vida práctica? Que nosotros no vivamos la vida cristiana en la inmundicia, en cosas pecaminosas, sino que vivamos apartados con un propósito, y es para vivir únicamente para nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios conocida. Entonces la pregunta es, ¿qué hago para poder hacer la voluntad de Dios
Comience a vivir lo que usted ya conoce. Comience a vivir lo que usted ya sabe. Y vamos entonces al número 4. Otra cosa de la voluntad de Dios conocida es que debemos de ser sumisos. ¿Saben ustedes que eso de la sumisión no es algo que nos gusta a nosotros? Todos queremos ser el número 1. Todos queremos ser el líder, ¿verdad? Todos queremos los honores. Todos queremos sobresalir. Bueno, la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que aprender acerca de la voluntad de Dios conocida. Y la voluntad de Dios conocida es lo que es también la sumisión. Dice 1 de Pedro 2, 13 al 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. La primera parte del versículo 13 es la que más quiero enfatizar, cuando dice, ¿por qué nosotros debemos de aprender a ser sumisos? A respetar las autoridades. Usted sabe de que en cada parte existe una autoridad. Por ejemplo, si vamos al hogar, ¿hay una autoridad en el hogar? ¿Sí o no? ¿Existe una autoridad en el hogar? Sí. Ahora, tenemos que interpretar bien qué significa la autoridad en el hogar, porque muchas veces tenemos un concepto equivocado. No es del punto ahorita. Lo vamos a hablar hasta en Efesios capítulo 6, o mejor dicho, capítulo 5 del 22 en adelante, los días domingos por la tarde. Pero aquí solamente vamos a recordar que es importante que en cada parte existe la autoridad y nosotros necesitamos respetar las autoridades. En el hogar, en la casa, existe una autoridad. Si hay un hombre, él es la autoridad. Si no hay un hombre, entonces la esposa es la autoridad. Si vamos a un lugar de trabajo, ¿hay un jefe, hermanos? Claro que hay un jefe. ¿Nuestro país tiene una autoridad? Sí, tenemos una autoridad general y también a nivel de nuestros pueblos. Nos guste o no nos guste, ellos son la autoridad. ¿Hay autoridad también en la iglesia? ¿Tenemos nosotros autoridad en la congregación? Claro que sí. Ahora, tenemos que aprender a someternos, a ser sumisos. Ahora, ¿por qué? Dice la Biblia que debemos de aprender a ser sumisos por causa del Señor. No es por causa del que está enfrente, no es porque este hombre lo merezca, sino porque nosotros sabemos que esa es la voluntad de Dios. La Biblia dice que esa es la voluntad de Dios y por causa del Señor someteos a toda institución humana. No es porque aquel sea más fuerte que usted, ¿verdad? Usted va a encontrar la autoridad en la calle y usted es un hombre grande y ve la autoridad que es pequeña, ¿verdad? Y usted dice, este hombre pues yo me lo llevo. No, ese no es el punto. Él es la autoridad. Y nosotros como creyentes debemos de aprender a ser sumisos. No por el que está enfrente, sino porque por causa del Señor tenemos que aprender lo que es la sumisión. Otra cosa, de la voluntad de Dios conocida. Sufrido por causa de la justicia. La Biblia dice que nosotros debemos de aprender a sufrir por Cristo. Y dice 1 de Pedro 3:14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, por el Señor, bienaventurado sois. Mire qué importante. Usted sabe que la palabra bienaventurado es dichoso, feliz. Dichoso aquel que sufre por causa de la justicia, por causa de querer hacer la voluntad de nuestro Creador. Y todo buen creyente debe de aprender a resistir cualquier cosa en esta vida con tal de agradar a nuestro Padre Celestial. Eso es parte de lo que es la voluntad conocida de Dios para nosotros. Y dice 1 de Pedro 3:16 al 17, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo
el mal. Entonces, la Biblia nos manda a nosotros a que nosotros aprendamos a tener sufrimiento por causa de lo que es la voluntad de nuestro Dios. Número 6, hablando de la voluntad conocida. Tenemos que aprender también que Dios quiere que nosotros seamos agradecidos con Dios. Y dice 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mis amados hermanos en Cristo, tenemos que aprender a ser agradecidos con el Señor. Todos nosotros, de los que estamos aquí, podríamos decir que hemos recibido en gran manera la bendición de nuestro Creador. Para iniciar, hermanos, tenemos la vida de nuestro Dios. Tenemos la vida. Y si nosotros comenzamos a sumarle todos los beneficios y las cosas que nosotros hemos recibido de parte del Señor, son grandes. Son grandes, hermanos. Algunos, por la gracia de Dios, ya han envejecido, porque no todos envejecen. Algunos mueren a temprana edad. La vejez no la veamos como algo malo, veámosla como algo bueno. Dios ha sido maravilloso con nosotros. Nos ha dado una larga vida. Nos ha provisto de lo necesario. Han habido problemas, dificultades en la vida, pero Dios siempre ha estado con nosotros. Tenemos una familia. Podemos disfrutar nuestra familia, nuestros amigos, nuestros empleos, nuestros negocios, los que tienen negocio. Todo lo que usted puede enumerar, todo eso es parte de la gracia de nuestro Dios con nosotros. Y nosotros tenemos que valorar todos los beneficios que Dios nos ha otorgado en este año que ya estamos terminando. Dios ha sido precioso, maravilloso con nosotros. Y debemos de aprender a darle gracias a Dios. Y si usted está atribulado o ha vivido momentos de tribulación, aprenda también a agradecer a Dios, porque Dios lo ha sostenido también en esa dificultad, en ese problema. Ha habido escasez de dinero posiblemente, pero Dios siempre ha provisto lo necesario. Siempre ha suplido para nuestras necesidades. Y muchas veces nosotros, en lugar de estar agradecidos, estamos todavía con lamentos, con murmuras, lamentándonos, ¿verdad? No estamos conformes. Cuando la palabra dice, aprendamos a hacer y a vivir la voluntad de Dios conocida como lo que es el agradecimiento. Y luego nosotros pasamos en cuanto a la voluntad de Dios no conocida. ¿Cómo aprende entonces a hacer la voluntad de Dios? Le acabo de dar 6 puntos sencillos. Y no son los únicos, hermano. Podemos agregarle muchos puntos más ahí que usted puede enumerar y decir, esto es parte de la voluntad conocida de Dios. Usted tiene mucho conocimiento ya de la palabra del Señor, pero usted no la está obedeciendo. Y si usted quiere llegar al entendimiento de la voluntad de Dios no conocida, entonces usted comienza a practicar lo que usted ya comienza, lo que usted ya sabe, lo que usted ya conoce. Comencemos por ahí. Si usted no es una persona que está viviendo en la llenura del Espíritu Santo, no está siendo sumiso, no está respetando las autoridades, no está sufriendo por Cristo, no está siendo agradecido, entonces no podemos continuar con lo demás. Necesitamos aprender. ¿Usted quiere vivir este año haciendo la voluntad de Dios? Comience a practicar lo que ya conoce. Y luego veamos la siguiente parte. Recuerda comenzar siempre con la voluntad de Dios conocida. Usted va a iniciar este año. Dentro de un momento iniciamos ya este siguiente año, 2026. ¿Con qué va a iniciar? Usted va a iniciar con lo que ya conoce. Por lo menos con 6 puntos que les he dado. Comencemos por ahí. Ahí inicia usted. Segundo, reconocer la necesidad de considerar en oración cualquier principio o prioridad bíblica que se pueda aplicar. Es necesario que nosotros reconozcamos la necesidad de considerar en nuestras oraciones esos principios y prioridades bíblicas para este año también, porque muchas veces no lo estamos haciendo.
Oramos por otras cosas, por la salud, por el empleo, por el dinero, por otras cosas, pero no estamos reconociendo la necesidad de muchas cosas que son necesarias en nuestra vida espiritual. Número 3, confía en las infalibles promesas de Dios. Nosotros tenemos que aprender a confiar en las promesas maravillosas de nuestro Señor. El versículo con el cual vimos al inicio, ¿verdad? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y cuando lo hagamos, hermanos, ¿qué va a pasar? Él va a enderezar aquellas cosas torcidas que nosotros ni lo entendemos muchas veces, pero que el Señor sí lo sabe, sí lo conoce. Quizás usted no entiende que está viviendo la vida cristiana de una forma torcida, equivocada, porque todos nosotros pensamos que lo que hacemos es lo correcto, pero Dios sabe específicamente, Dios sabe dónde estamos equivocados, Dios sabe exactamente dónde está el problema, pero cuando nosotros venimos y depositamos toda nuestra confianza en nuestro Señor y dejamos a un lado nuestro yo, nuestra propia opinión, nuestro propio conocimiento, y venimos y aceptamos la voluntad de nuestro Señor, Dios entonces se encargará de enderezar aquellas cosas torcidas en cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas torcidas hemos tenido en este año que estamos terminando? Usted debe de saberlo. ¿Cómo está torcido quizás su vida personal? Quizás su relación de noviazgo. No son novios, son más que novios y fuera la voluntad de Dios. Quizás en el matrimonio no hay fidelidad. Quizás en la familia no nos comprendemos. Quizás en la iglesia no estamos en amor, en la comunión con el Señor. Quizás más en divisiones, más en problemas. Pero si nosotros venimos y nos echamos con toda la confianza a nuestro Señor y le creemos a Él, Dios se encargará de quitar todas esas cosas que en nosotros no caminan de la manera que es correcta y la voluntad de nuestro Señor. Dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros, miren lo que dice, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, no le niega a nadie. ¿Y cómo lo hace? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Saben ustedes que Dios no es mezquino para ninguno? Dios no limita a nadie. La Biblia dice, si alguno reconoce que tiene necesidad de entendimiento de Dios, entonces que venga al Señor. Si usted no sabe cómo vivir la vida cristiana, usted no comprende cómo vivir la vida en Cristo, entonces dice Santiago, venga a Dios, considere a Dios, pídale a Él, porque Dios le dará sabiduría para que usted pueda vivir la vida cristiana. Y cuando habla aquí de que Dios le va a dar sabiduría, incluye dos cosas, le va a dar conocimiento de aquellas cosas, pero también usted lo va a llevar a la práctica. Sabiduría incluye conocimiento y práctica. No solamente teoría, no solamente llenarse la cabeza de información, sino practicar aquello que nosotros conocemos. Y Santiago dice, Dios se la va a dar. Usted no entiende muchas cosas. Yo no sé a veces cómo hacer algunas cosas, pero Dios sí sabe cómo hacerlo. Y Él me dará y le dará a usted el entendimiento y la capacidad, cómo debe de vivirla, cómo debe de desenvolverse, cómo debe de practicar la vida cristiana en Cristo en esta tierra. Dios lo hará si usted lo toma en cuenta a Él. De otra forma sería imposible. Dice el Salmo 32, 8 al 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y algo fuerte aquí, hermanos. Y dice el 9. No seáis como el caballo o como el mulo. ¿Cómo son ellos? Sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es una comparación bastante fuerte para nosotros, pero nos pone aquí
dos animales que son rebeldes, hermano. Y ustedes bien saben que se utiliza para poder amansar este tipo de animales. Uno es lento y el otro es ligero, ¿verdad? Y la Biblia dice, no seáis como ninguno de ellos. No seáis como aquellos que solo corren, ni tampoco seáis como aquellos que no dan paso para ningún lado, ¿verdad? Porque hay creyentes que son como el mulo, hermano. No les saca paso por ningún lado, pero otros corren demasiado. Ahora, ¿de qué estará hablando entonces aquí el Salmo? El Salmo habla aquí que no lleguemos al extremo nosotros de dejar a Dios a un lado, no confiar en Él y que Dios venga y aplique lo que es la disciplina para nosotros. Porque la Biblia dice, Dios dice al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si usted actúa de una manera que no le importa la palabra de Dios, hacer su voluntad, entonces se está comportando como uno de estos dos animales. ¿Qué va a aplicar Dios entonces? Va a aplicar lo mismo que se usa para ellos, haciendo la comparación para poderlo hacer llegar y para poderlo hacer entender la voluntad del Señor. Entonces, no debemos de esperar hasta ahí. No actuemos de esta forma. Tenemos que nosotros hacer lo que dice el Salmo. Tenemos que entender y fijar nuestros ojos en Cristo, confiar en Él, creerle a Él. Y no esperemos que Dios en este año, ¿verdad? Yo no sé si en este año que estamos terminando, a algunos les tocó así como el caballo, como el mulo, hermano. No sé cuál le tocaría a usted este año. Pero si esa es la que le ha tocado o le está tocando todavía, entonces no siga igual. Salgamos de esa situación. Número 4. Debemos de tener presente que Dios nos guía paso a paso. Si usted quiere entender la voluntad de Dios, usted debe de saber que esto no es como el caballo, esto es paso a paso. Y dice el versículo 23 y 24 del Salmo 37. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Una de las promesas de nuestro Señor es que cuando confiamos en Él, podemos tener fracasos, podemos tener tropiezos, podemos tener errores, pero Dios siempre está ahí para levantarnos. No nos va a dejar que perdamos o que fracasemos. Dios siempre estará ahí para levantarnos. Y todos nosotros debemos de saber, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, siempre habrá obstáculos, siempre habrá alguna dificultad. Pero cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros fracasamos, Dios también nos socorre, Dios nos alienta y Dios nos levanta. Y dice Hebreos 11:8. Miren lo que dice, un ejemplo que tenemos de lo que es el Antiguo Testamento de Abraham. Y dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Entonces, ¿qué dice Hebreos? ¿Qué nos narra? Una historia del Antiguo Testamento. Una historia. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Lo llamó. ¿Le dijo para dónde? No le dijo para dónde. Pero ¿qué hizo Abraham? Creyó. Y aunque no sabía para dónde iba, como sabía que Dios le había dicho, se fue. ¿Saben qué, hermanos? No podemos conocer todo la palabra del Señor, pero si Dios lo dice, usted debe de creerlo, porque es la palabra del Señor. No podemos saber todo lo que dice la palabra de Dios, pero si Dios lo dice, usted debe de creerlo y debe de caminar como Abraham también caminó, porque usted no va a equivocarse, porque lo que Dios ha dicho es verdadero. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Entonces créale a Dios y a su palabra. Padre, muchas gracias. Te agradecemos por el tiempo que nos regalas, por este momento, Señor, en el cual compartimos con nuestros hermanos. Padre, gracias.